Ya lo dijo el poeta, Sevilla tiene más de sandalia romana que de babucha mora. Hablamos su lengua y estamos protegidos por el derecho que los romanos elevaron a una categoría que nunca tuvo. Somos hijos de Roma y lo llevamos a gala cuando la ciudad vuelve la vista hacia la grandeza de su pasado. Si nos remontamos en el río de la historia, llegaremos al año 206 a.C. En un lugar llamado Ilipa se decidió la guerra peninsular entre romanos y cartagineses. La tradición sitúa esta batalla en Alcalá del Río. Tras la victoria romana, el general Publio Cornelio Escipión, el africano, fundó Itálica, lugar de retiro para los veteranos de guerra. Curiosamente, Escipión también fundaría la villa que lleva su nombre, la Villa Escipiona, la actual Chipiona, que también es lugar de retiro y descanso para los sevillanos de esta época. Esta primitiva Itálica, que con el paso del tiempo sería la primera colonia, está enterrada bajo el pueblo de Santiponce, localidad originalmente asentada a orillas del Guadalquivir. Las continuas inundaciones hicieron que la población se trasladara en 1603 al actual emplazamiento, a la sombra de los muros protectores del monasterio de San Isidoro del Campo. Ha habido un proceso erosivo muy intenso que ha provocado que en el transcurso de apenas unos miles de años lo que los romanos reconocían como el lago Ligustino, denominaban como lago Ligustino, hoy haya desaparecido y haya quedado pues, transformado en una marisma. Este es un proceso que se ha operado en apenas unos miles de años y ha supuesto que los asentamientos, por ejemplo, que existían antiguamente, hayan ido desapareciendo, se hayan ido colmatando, de forma que cuando se hacen algunas obras públicas, por ejemplo, algunas cortas que se hicieron en el Guadalquivir, vayan apareciendo barcos, aparezcan incluso construcciones a una profundidad realmente notable de varios metros, 6 metros, 7 metros o 9 metros, ¿no? Y esto en una superficie tan amplia como toda la desembocadura. De Itálica van a salir muchos tesoros arqueológicos. Mercurio aparece en 1788, cuando la Ilustración empieza a interesarse por la arqueología. Es la época de Bruna, conocido como el Señor del Gran Poder, con minúscula, que todo hay que decirlo. Lo curioso de esta estatua es que apareció sin la pierna derecha. Posteriormente, en 1901, fue encontrada en otra excavación y se le añadió a la escultura. De ahí el corte que se aprecia a simple vista.
El retrato de Alejandro Magno, que se encontró en Itálica, es copia de un original perdido de época helenística. Diana, o Artemisa, la diosa de la caza, fue descubierta en 1900, en el paraje conocido como Los Palacios. En los descubrimientos, excavación y preservación de los restos de la vieja Itálica tuvo mucho que ver doña Regla Manjón, condesa de Lebrija, que compró a principios del siglo XX numerosas casas en Santiponce que luego excavó. A veces dirigía ella personalmente los trabajos. Gracias a su labor, muchas piezas permanecen en Sevilla y quedaron a resguardo del tráfico a Estados Unidos. El dólar era, en esos años, mucho más fuerte que la peseta o el denario. La casa palacio de la condesa de Lebrija en la calle Cuna es buena muestra de su afán coleccionista. Un erudito definió su casa como el palacio mejor pavimentado de Europa. Ayudada por el arquitecto historicista Sáez de López, la condesa de Lebrija fue construyendo una mansión muy condicionada por los hallazgos arqueológicos, tomando como base una casa señorial del siglo XVI. En muchas ocasiones, la superficie de la habitación venía definida por el mosaico encontrado, como sucedió en el Salón Ochavado. Lo más destacado es el mosaico del patio principal, hallado casualmente por un labrador en 1914 en el Olivar de los Palacios, cerca del anfiteatro. En él se combinan los temas geométricos y vegetales de las cenefas exteriores con los figurativos y mitológicos dedicados a los amores de Zeus. Aparece también Pan, dios de la fertilidad, de los pastores, de los rebaños y de la sexualidad masculina desenfrenada, ya que se dedicaba a perseguir a las ninfas por los bosques. Según una tradición clásica, los habitantes de la Arcadia no osaban interrumpir jamás la siesta de ninguna persona. Si se hacía, se despertaba al mismo dios. Quizá por eso los sevillanos seamos tan amantes de la siesta. En 1902, la condesa visita Santiponce. Se ha encontrado un mosaico y lo quiere comprar, pero llega tarde. La Comisión de Monumentos ya lo ha adquirido gracias a las gestiones de Amador de los Ríos. Dejemos la palabra a la condesa de Lebrija para que nos cuente lo sucedido. Entonces, viendo yo que el pavimento seguía, compré un corral inmediato e hice las excavaciones, encontrando las piezas que he puesto en los corredores bajos, que luego fui completando con las piezas sueltas que los mismos vecinos de Santiponce encuentran por todas partes y me trajeron poco a poco. Así fue engrandeciendo su colección de antigüedades, un verdadero tesoro que sigue instalado en su casa palacio de la calle Cuna. Aunque el comienzo de la relación entre Hispalis, la Sevilla romana, y la gran urbe de Roma había sido un tanto desigual, es decir, Sevilla había sido una ciudad estipendiaria, una ciudad que pagaba un tributo, pero que tenía cierta autonomía, todo se va a concretar, todo se va a hacer mucho más cercano a partir de la relación de Julio César con la ciudad de Sevilla. Esa relación llega allá por el año 65, año en el cual Julio César toma contacto con la ciudad porque llegó a ella como cuestor.
un cargo administrativo del imperio. Pero la relación se va a hacer mucho más profunda. De hecho, Sevilla va a ser un poco el centro de lo que es la vida romana, puesto que entre el año 49 a.C. y 44 a.C. se va a producir la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Esa guerra civil se va a concretar en un escenario, y el escenario es la ciudad de Sevilla. Curiosamente, Sevilla va a tomar opción en un primer momento por la figura de Julio César, su antiguo cuestor, pero con el paso del tiempo, por la actuación de uno de sus delegados, va a haber sectores de la ciudad que se pongan en contra. Es curioso como la mayoría de los historiadores recopilan un discurso durísimo, el primero que se hace en contra de los sevillanos, discurso que hace Julio César, que decía algo así como que para vosotros los beneficios son injurias y las injurias beneficios. ¿Quiénes sois ustedes para atreverse a osar a levantar la mano contra el mundo romano? Quizás la relación más dura que ha habido nunca entre un personaje y la ciudad de Sevilla. Aún así, a pesar de ese discurso que Julio César dirige a los sevillanos, va a ser un poco el fundador real de la ciudad, el fundador histórico, y la ciudad lo va a honrar así. Aparece en su escudo, aparece en su iconografía, aparece en el ayuntamiento, puesto que si Hércules es el personaje legendario, Julio César sin duda va a ser uno de los mitos reales de la ciudad de Sevilla. Julio César está, vencedor de la muerte, sobre su alta columna de la Alameda. Lleva escudo, espada y coraza de ganador de mundos. Y el Pelao, capitán de la centuria Macarena, siempre le dice: Julio, hijo, como estás trabajando fuera y no puedes venir a los ensayos, otra vez te he tenido que poner el último de la gandinga. Ese mismo Julio César, símbolo del hombre poderoso, estuvo en Hispalis años antes de que muriera asesinado en las escaleras del Senado de Roma. Si Hércules fue el fundador mítico de la ciudad, Julio César le dio el nombre de Julia Rómula Hispalis, mezclando así su propio nombre con el de Roma y con el de la ciudad sobre palos con que era conocida. Julio César llegó en plena guerra civil con Pompeyo, encontrándose una ciudad dividida. A Pompeyo lo apoyaban las clases dirigentes, mientras Julio César era el preferido del pueblo. Así nació el gusto de Sevilla por sus dualidades: Pompeyo y Julio César, Triana y la Macarena, Joselito y Belmonte, el Sevilla y el Betis. Hacia el año 45 a.C., Julio César elevó a los habitantes de Hispalis al rango de ciudadanos romanos de pleno derecho. ¿Cómo era esa ciudad? La arqueología nos está suministrando continuamente datos sobre la morfología de aquella Sevilla. El trazado de la muralla y algunas puertas que guardaban esos muros se han situado sucesivamente en la plaza de Villasís o en el sector de Santa Catalina. Es posible que se levantara una puerta en el lugar donde hoy se ubica la taberna El Rinconcillo. Allí confluirían dos vías exteriores de entrada a la ciudad. Por un lado, la que iría por lo que hoy son las calles Sol y Carretera de Carmona, y por el otro, la que seguiría el trazado de Bustos Tavera, San Luis, hasta la Puerta de la Macarena.
En el interior de Hispalis nos encontramos con las dos grandes vías que marcan el urbanismo romano. El Cardo, que las recorre de norte a sur, sigue la estela de alhóndiga y cabeza del rey Don Pedro. Y el Decumano, que va de este a oeste, arranca en la Puerta de Carmona y sigue por San Esteban y Águilas. El Cardo y el Decumano se encontrarían en la Alfalfa, lugar donde se erigía el foro romano de la ciudad, centro administrativo, político y religioso. Así se demuestra en los restos encontrados en múltiples excavaciones realizadas en el sector de la Alfalfa y la Cuesta del Rosario. El foro se situó ahí por una sencilla razón. Era el punto más elevado y estaba a salvo de las inundaciones. Las calles que se dirigen a la Alfalfa atestiguan este hecho. No lejos del foro permanecen, entre hojas de acanto, 3 columnas de granito que en su día formaron parte del pórtico de un templo romano. Este templo fue levantado en el siglo II de nuestra era, bajo el dominio de Adriano o de su sucesor, Antonino Pío. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el dios al que estaba dedicado el templo. Unos dicen que a Hércules y otros que a Diana. Como casi siempre, aquí también hay sus opiniones. Las 3 columnas que faltan fueron reutilizadas en el siglo XVI. 2 de ellas se encuentran en la Alameda y una tercera se rompió camino del Alcázar. ¿Cómo la sacaron por esas calles? El trabajo fue sin duda arduo, tanto que una de las columnas se encajonó y no tuvieron más remedio que romperla a la altura del corral del trompero. En este sector perviven casas sevillanas que recuerdan el urbanismo romano. La casa romana cuenta con 2 estancias a la calle, tabernas o tiendas, que en ocasiones se alquilaban para instalar allí negocios. Estas tabernas, que en realidad eran tiendas, fueron los antecedentes de esos locales comerciales que se conocen con el nombre de accesoria. A la casa romana se accede por el zaguán o vestíbulo, que da a un patio central porticado llamado peristilo. Este patio es el que organiza el espacio de la casa. La habitación más importante
era aquella en la que se encontraba el triclinium, que hoy vendría a equivaler a la sala de estar y el comedor en una sola pieza. La casa sevillana mantiene esa estructura que simboliza el carácter del sevillano. Casa abierta, pero con cancela. El carácter sevillano, pues siendo coherente con mi definición de Sevilla, es un carácter contradictorio, es un carácter muy difícil, es un carácter que se expresa quizás a través de su arquitectura. Se puede expresar de otras muchas formas, pero yo prefiero entenderlo como a través de la arquitectura. Si reconocemos que la conocida como arquitectura sevillana es la típica casa de patio, 3x3, 3 plantas, 3 crujías con un patio central, donde tiene el San Juan la puerta abierta permanentemente, eso está indicando cómo es el sevillano, a través de su casa. Es decir, una imagen como de puertas abiertas, pero hay una cancela de hierro, férrea, que le va a enseñar lo que quiere que vea. La planta, la fuente, el estanque, el sonido del agua o poco más. Sin embargo, es muy diferente a ese otro carácter de otros pobladores de España, que a lo mejor tienen la puerta de su casa siempre cerrada, pero cuando la abren hasta el corral. Itálica es algo más que unas ruinas. Itálica es la mejor metáfora sobre el paso del tiempo. Todo, incluido el imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra, cae ante el tiempo. Un poeta sevillano del barroco lo vio, lo sintió y lo escribió. Rodrigo Caro echó mano del mejor barroco para escribir, en pleno siglo XVII, un poema que es algo más que una oda a las ruinas de Itálica. He aquí una reflexión certera y honda sobre el carácter efímero de lo humano. Todo pasa y todo se consume, hasta el mármol que nació con vocación de eternidad. Estos, Fabio, hay dolor, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue. Por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Solo quedan memorias funerales, donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este ya no fue plaza, allí fue templo, de todo apenas quedan las señales. Del gimnasio y las termas regaladas, leves vuelas, cenizas desdichadas. Las torres que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo Jaramago, ya reducido a trágico teatro, oh, fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Cómo en el cerco vago de su desierta arena el gran pueblo no suena. ¿Dónde, pues fieras hay, está el desnudo luchador? ¿Dónde está el atleta fuerte? Todo desapareció, cambió la suerte, voces alegres en silencio mudo. Mas aún el tiempo da en estos despojos espectáculos fieros a los ojos, y miran tan confusos lo presente, que voces de dolor el alma siente. Aquí nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, honor de España, Pío, Felice, triunfador Trajano.
ante quien muda se postró la tierra, que ve del sol la cuna y la que baña el mar, también vencido gaditano. Aquí de Helio Adriano, de Teodosio divino, de Silo peregrino, rodaron de marfil y oro las cunas. Aquí, ya de laurel, ya de jazmines, coronados los vieron los jardines, que ahora son zarzales y lagunas. La casa para el César fabricada, ay, yace de lagartos vil morada. Casas, jardines, Césares murieron, y aún las piedras que de ellos se escribieron. Fabio, si tú no lloras, pon atenta la vista en luengas calles destruidas, mira mármoles y arcos destrozados, mira estatuas soberbias que violenta Némesis derribó, yacer tendidas, y ya en alto silencio sepultados sus dueños celebrados. Así a Troya figuro, así a su antiguo muro, y a ti Roma, a quien queda el nombre apenas, oh patria de los dioses y los reyes. Así se encontró Rodrigo Caro en el siglo XVII la famosa Itálica, también llamada Sevilla la Vieja. Todos los viajeros y eruditos que conocieron y reseñaron las ruinas, desde el veneciano Andrea Navaghero en el siglo XVI hasta los más modernos Amador y Demetrio de los Ríos, prestaron especial atención a la ruina más visible del conjunto, el anfiteatro. Levantado en la época de Adriano, tenía una capacidad estimada de 25.000 espectadores que se repartían en 3 graderíos o cádeas, de los cuales hoy solo se conserva el primero. Allí, los italicenses que no pasaron de 8.000 en la etapa más esplendorosa de la población, presenciaban las luchas de gladiadores, las cacerías de animales salvajes y rara vez alguna que otra ejecución. Bajo la arena y separada de esta por gruesos tablones cuyos encastres aún hoy sobreviven, estaba la fosa bestiaria. Los gladiadores entraban por la puerta triunfal en una especie de paseillo sin trajes de luces ni alguacilillos. Si se daba mal la cosa, salían por la otra puerta, llamada Porta Libitenensis, en honor de la diosa que presidía los funerales, con los pies por delante y la cabeza por detrás. El edificio, siguiendo con los paralelismos taurinos, tenía sus capillas o santuarios en los cuales dejaban curiosos exvotos con las siluetas de los pies. Al pueblo, pan y circo, reza el dicho romano. Hoy, 20 siglos después, esto sigue vigente, si bien el circo es ya televisivo. Los espectáculos en el anfiteatro eran gratuitos. Si la tarde se ponía tediosa, los asistentes jugaban al 3 en raya de la época o a los dados. A pesar del expolio que sufrió el edificio hasta bien entrado el siglo XX, aún se mantiene en pie gracias a los dioses, evidentemente. No en vano, Cronos es el dios del tiempo. No lejos del anfiteatro se alza el teatro, felizmente rescatado de las casas que lo ocupaban hasta no hace mucho. Aún hoy permanece en uso.
debió levantarse con el cambio de era, en época de Augusto, y en parte fue sufragado por un miembro de la familia trajana, Lucio Blatio Trajano. Como todos los teatros de esa época, constaba de graderío y orquestas semicirculares. Un escenario cerrado por alta fachada o frente escénico con órdenes de columnas superpuestas y plaza porticada posterior para los descansos de las representaciones. Tenía un aforo de 3.000 espectadores. En el Museo Arqueológico de Sevilla se conservan algunas de las piezas originales que lo decoraban, inscripciones, aras o fuentes que hoy han sido sustituidas por copias. Entramos en la Itálica Imperial por una de las calles principales para observar una muralla testimonial, simbólica. En la época imperial, siglo II después de Cristo, Roma no tenía enemigos para necesitar la muralla, simbólica respecto a la tradicional. Itálica contaba con un sistema de alcantarillado que demuestra la calidad de la economía romana. La cloaca, por cierto, sigue en uso tras 2000 años. Las piedras de estas calles las pisó Trajano antes de ser emperador de Roma, y también Adriano. Trajano es un personaje que tiene una importancia, aparte de su importancia histórica, tiene una importancia cercana para nosotros, porque su familia es turdetana, o sea, ellos descienden de indígenas que se romanizan. Y de alguna manera luego se unen a romanos, que probablemente, bueno, de los que vivían en la propia Itálica. Hay una inscripción en el Teatro Romano de Itálica muy interesante, donde aparecen familiares de Trajano. Hay un bisabuelo probablemente de Trajano que aparece con el nombre de Traius, que dedica un mosaico y unas cancelas a un templo de Apolo. Y vemos ahí como la labor civilizadora de Roma. Es decir, Roma une a los indígenas que quieren ser romanos y saltan a obtener la ciudadanía romana. Y en este caso no solamente la ciudadanía romana, sino que es una familia que adquiere un carácter aristocrático y tal, y que además incluso uno de sus hijos llega nada menos que a ser emperador de Roma. Y eso además yo creo que se nota en el carácter de Trajano. O sea, Trajano es un hombre apacible. Por ejemplo, Trajano se va a Alemania, a Germania, y lo nombran emperador, pero sin embargo dice que no regresa a Roma a tomar posesión de su cargo hasta que no termine la guerra de Alemania, de Germania, y tarda 2 años en llegar a tal. Y cuando entra en Roma lo hace a pie. Hay un panegírico de Plinio el Joven, que, hombre, Plinio es muy amigo de Trajano. No hay que pensar que fuera solo un pelota de Trajano, sino que también era un hombre pues muy inteligente, que luego ocupa puestos de gobernador y tal por parte de Trajano, y en ese panegírico habla de la sencillez del propio emperador.
Marco Ulpio Trajano fue uno de los más grandes emperadores de Roma y el primero de origen hispano que llegó a la cúspide del poder en el año 98. Brillante militar, logró expandir las fronteras del imperio a sus límites más extremos tras victoriosas campañas bélicas libradas contra los dacios y los partos. Su dominio se extendía por gran parte de Europa, todo el norte de África, Oriente Próximo y parte de Arabia. Su estatua divinizada domina hoy la ciudad donde jugó de niño, la ciudad imperial, el barrio residencial, la palmera de la época donde vivía la gente bien de Itálica. El cristianismo también adopta a Trajano. Trajano en la Edad Media se producen un par de secuencias sobre él. La primera, que Dante lo coloca en el purgatorio, no lo coloca en el infierno, siendo un pagano. Y la segunda es que hay una leyenda, de esta que hoy se llamaría leyenda urbana, de Roma, en la que parece que el Papa, cuando están limpiando la columna de Trajano, se encuentran una calavera con la lengua fuera. Claro, un hecho asombroso de que una calavera tenga la lengua fuera, y por lo tanto acuden al Papa y lo interpretan como que Trajano, desde el purgatorio, ese en el que está, habiendo sido un hombre tan noble y tan justiciero y tal, pues lo que está pidiendo es la comunión, quiere hacerse cristiano, que no se hizo en su momento, y de esa manera pues Trajano casi recibe la santidad, ¿no? Y es considerado pues un personaje recuperado, digamos, por el cristianismo. A Trajano le sucedió en el imperio su sobrino nieto Publio Helio Adriano. Aunque nació en Roma, Adriano tenía en sus venas sangre italicense por parte de su padre y gaditana por su madre, Domitia Paulina. Una epidemia en la capital del imperio lo trajo a Itálica entre el año 90 y 91. Tras una larga carrera administrativa y en circunstancias no muy claras, Adriano fue elevado al trono imperial como sucesor de Trajano el 11 de agosto del año 117. Adriano era un intelectual, un hombre de perfil inestable y hasta cruel, inteligente y sensible. Era más dado a las reformas administrativas que al ejército. Si nos remontamos atrás en la historia literaria de Sevilla, podríamos llegar hasta Adriano, emperador italicense, que llegó a cultivar la poesía, la acarició como una especie de placer personal y nos ha legado pues poemas que posteriormente en el siglo XX han tenido su proyección en Ezra Pound, el gran escritor norteamericano, y toda su vida fue recogida en ese gran bestseller internacional de Marguerite Yourcenar que se titula precisamente Memorias de Adriano. Sin ser un escritor de gran fuste, pero desde luego nos hace contemplar en un mayor arco lo que es la historia de la literatura en Sevilla. En esta nueva Itálica de los siglos II y III se levantó el Traiennium, un espacio para honrar al emperador Trajano, divinizado. Ocupaba un lugar privilegiado, pues se alzó en la zona más alta de la ciudad. El Traineum era como una gran plaza rectangular de casi 90 por 60 metros. Esta plaza estaba rodeada de galerías porticadas con exedras que servían de marco a un espacio decorado con esculturas en cuyo centro se colocó el templo, octásilo, de orden corintio y levantado sobre un podio de cantería. No lejos del Traineum encontramos las termas mayores.
Las termas no solo eran un lugar de higiene, sino también un espacio para la tertulia, el ejercicio de algunos deportes y la lectura. Es decir, el casino de la época con sala de masajes incluida. Los usuarios de las termas hacían un recorrido por sus 3 piscinas, de agua fría, templada y cálida. En una de las buenas casas de Itálica nos encontramos los 7 días de la semana en un mosaico. Lunes, día de la luna. Martes, dedicado a Marte, dios de la guerra. El miércoles, dedicado a Mercurio. Jueves, o día Juno. El viernes, como ofrenda a la sensual Venus. El sábado era la jornada de Saturno, el dios que devoraba a sus hijos. Y el domingo se dedicaba, antes de la llegada del cristianismo, al sol. Entre los edificios que más destacan en Itálica es el llamado Traianeum, que es un gran templo muy arrasado, que se excava en los años 80 y en el que han salido una serie de... Bueno, se construyó seguramente por el siglo II, en la época de Trajano y Adriano, fundamentalmente, probablemente por Adriano, como un gran centro de culto imperial a la familia del emperador. Pero ha dado varias inscripciones. Y una de las inscripciones, hay una muy interesante que me gustaría comentar, que es la de una tal Vivia Modesta, que era sacerdotisa del culto de la colonia italicense, o sea, ocupaba un puesto importante, era de origen mauritano, había nacido en el norte de África, romana, de la Mauritania, que la inscripción dedica una estatua de plata a la Victoria Augusta, y además dedica un busto de oro a Isis, otro a Juno y otro a Ceres. Es decir, destaca 3 cosas la inscripción. Primero, ese culto a las imágenes, además les regala collares y gemas para que se lo pongan a las estatuas, un poco muy parecido al culto de nuestras vírgenes actuales. Y por otro lado también nos indica que hay mujeres que ocupan puestos muy importantes en la sociedad romana. ¿Por qué les gusta tanto a los sevillanos una procesión? Las que siempre se consideraron patronas de la ciudad murieron precisamente por culpa de una procesión. Un mal día pasó por la tienda de loza de las hermanas Justa y Rufina, en Triana, barrio alfarero desde la más remota antigüedad, una procesión pagana con la diosa Salambó. La llevaban en andas y con acompañamiento musical. Justa y Rufina se negaron a adorarla y a darle limosna porque habían abrazado la fe de Cristo. Los cofrades de Salambó, enfurecidos, le destrozaron el puesto. Este hecho provocó que las santas arremetieran contra el paso rompiendo el ídolo. Las hermanas fueron detenidas y encarceladas, donde hoy se encuentra el Monasterio de la Trinidad, cuyo título era de las Santas Justa y Rufina. Después de la correspondiente tortura, fueron llevadas al anfiteatro, donde los leones se apiadaron de ellas. Las llevaron a Sierra Morena para quebrantar su fe y continuar el martirio. Una de ellas murió, y de vuelta a Sevilla, la otra fue martirizada, y parece que esta vez las fieras no tuvieron tantas contemplaciones, o quizá más hambre, quién sabe. Estos hechos sucedieron entre la zona de Santa Justa y el Campo de los Mártires. No se conoce el lugar justo del anfiteatro de Sevilla, a diferencia del de Itálica, pero lo cierto es que Santas Justa y Rufina se convirtieron en mártires y entraron en el imaginario colectivo de Sevilla.
son las grandes protectoras de la ciudad. Según la leyenda, ellas sostienen la Giralda cuando se produce algún terremoto. Entre las grandes paradojas de esta ciudad contradictoria, ninguna como la de Justa y Rufina, dos alfareras que se negaron a participar en una procesión. Pasó Roma, como pasa el agua del tiempo, ese río que solo se detiene en la dársena de la memoria. Pasó Roma y nos dejó la lengua que hablamos, hija del latín vulgar que trajeron los legionarios y los generales que recalaban en el descanso de Itálica. Nos legaron el derecho que regula nuestras vidas. Seguimos comiendo pan con aceite y bebiendo el zumo de aquellas viñas, el fruto prensado y convertido en el vino de las tabernas, palabra, como ya hemos comprobado, de origen romano. Y sobre todo, nos dejaron ese regusto por sus formas, esa herencia que se plasma cuando la ciudad revive sus días grandes. Entonces, los niños se quedan suspendidos en ese hilo conductor que nos lleva al origen de nuestra historia. La ciudad recrea su esplendor romano, mientras el justo revive su pasión. Es, como casi todo, en esa estación que los romanos conocían como la primavera.